saludamos al arquitecto Fernando Carrión. Él es catedrático universitario, trabaja en el Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo. Fue también asesor del alcalde Jorge Yunda prácticamente desde el inicio de su administración, pero se retiró a mitad del año de la pandemia, en junio del año 2020. Arquitecto Carrión, un gusto en saludarle, le damos la bienvenida. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole, ¿es tan crítica la situación que se está viviendo en Quito, tan gigante e ineficiente la burocracia del municipio, que justificaría lo que sugiere el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, el ingeniero Alarcón, que debería pensarse en un nuevo modelo de administración? Bueno, primero un saludo cordial a ustedes y a la gran audiencia que tienen. Sí, yo sostengo que Quito está viviendo una crisis muy fuerte desde el cambio de siglo para acá, que si uno ve, por ejemplo, simplemente los alcaldes que hemos tenido y su signo político, uno ya se da cuenta. Hemos tenido 5 alcaldes de 5 partidos políticos distintos, lo cual hace que sea muy difícil mantener una continuidad. Uno puede compararse con Guayaquil, por ejemplo, que desde el año 92, es decir, 28 o 29 años, ha tenido 3 alcaldes. En el caso de Quito, la situación es totalmente distinta. Estoy parcialmente de acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio en el tema del modelo de gestión. También comparando con Guayaquil, uno puede llegar a sacar algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, el gasto corriente en Quito es de alrededor del 31-32%, mientras en Guayaquil es la mitad exactamente. Ahora, claro, en Guayaquil se hace mucho más política pública a través de fundaciones y corporaciones, que eso también hace una cuestión bastante distinta. Por eso es que el rol de pagos, el gasto corriente en Guayaquil es relativamente pequeño. Guayaquil tiene más o menos 4,000 y un poquito más de empleados y trabajadores, mientras Quito efectivamente tiene sobre los 20,000. Pero es por esta lógica. Ahora, sí me parece que es absolutamente necesario, imprescindible, hacer un cambio del modelo de gestión, probablemente más por la racionalidad que tiene que por el número de empleados. ¿Y a qué voy en esto? Por ejemplo, lo que le estaba hablando respecto al transporte. En el transporte tenemos 6, 7 entidades que manejan el transporte, lo cual hace que sea absolutamente irracional. La planificación mismo tiene 5 instancias, porque está el Instituto de la Ciudad, el Instituto de Planificación, está la Secretaría de Planificación, está la Secretaría de Territorio y Medio Ambiente. Entonces yo creo que por ahí pasa el problema. En el caso del transporte, por ejemplo, la producción legislativa que ha hecho el Consejo ha determinado que cada modo de transporte tenga su propia ordenanza y prácticamente cada ordenanza produce su propia institucionalidad. Entonces, en ese sentido, obviamente que hay un problema sustancial respecto al modelo de gestión. ¿Qué le llevó a usted a separarse de Jorge Yunda, o se había propuesto usted de colaborar por un tiempo? O de otra manera, ¿se dieron circunstancias durante este complejo año de pandemia que a usted le decepcionaron y le hicieron perder esperanzas de que pueda lograrse efectivamente un cambio positivo en el sentido en el que usted impulsaba? No, básicamente fue el tiempo. Yo me había comprometido con el alcalde a estar un año y además llevar a cabo 2 de los proyectos estructurales de la ciudad, que era el Estatuto de Autonomía y el Corredor Metropolitano. Una vez que terminé de la redacción del estatuto y fue presentado al Consejo, pues yo ya tenía muy poco que hacer. A ella le correspondía más bien al Consejo Municipal pues llevar a cabo esta tarea, que desgraciadamente no lo ha hecho. Y la segunda fue llevar a cabo el concurso del Corredor Metropolitano de Quito, que finalmente se determinó cuál es el proyecto ganador, se hizo la entrega de los premios y también ya concluí. Ahora, tampoco puedo negar que el contexto en el que se empezaba a vivir en aquella época, que ya era de alguna manera la presencia importante del COVID y también los resultados que se veían en términos del manejo que se estaba haciendo de esa coyuntura, pues no iban un poco en la línea de lo que yo éticamente había funcionado
en todas las actividades profesionales que he tenido. También quisiéramos conocer su apreciación. Muy buenos días, arquitecto, bienvenido. Respecto de los últimos hechos y circunstancias que está atravesando el alcalde Yunda sobre las actuaciones en relación a la adquisición de estas pruebas y todo este tratamiento frente a la pandemia de la COVID-19. Recordamos que a un inicio el alcalde Yunda era felicitado, reconocido por la labor y la gestión que venía desempeñando. Fue uno de los alcaldes, como decía, efectivamente reconocidos respecto del tratamiento que estaba dando en su ciudad a la pandemia, y ahora porta un grillete. Sí, bueno, desgraciadamente, y es absolutamente cierto lo que usted señala, estas encuestas que se hacen en toda América Latina, pues una de ellas llegó a plantearlo que era el segundo alcalde más reconocido en su gestión en la región. Pero a partir de ese momento empezó todo un proceso de erosión por el tema corrupción. Cayó en 3 empresas, el caso de la empresa de aseo, la de agua potable y también la de espacio público y movilidad. Y también dentro de las secretarías, la principal fue precisamente la de salud. Entonces, a mí me parece que eso le generó una ruptura de imagen frente a la ciudadanía y frente en general al país, y por otro lado le sacó de la responsabilidad central, que es la gestión de la ciudad, para entrar en una lógica de defensa personal y también institucional. Y me parece que eso finalmente le está cobrando a la ciudad. La imagen que tenemos hoy día, ya no de 2 concejales con grillete que se tuvo en la anterior administración municipal, sino de la máxima autoridad de la ciudad, como es el alcalde con grillete, pues no es lo mejor para Quito, no es lo mejor incluso para el país. Quisiera también su punto de vista, arquitecto, sobre el metro, que es otro problema bastante grande allá en Quito, una piedra en el zapato para las administraciones. La corriente en los últimos años para ciudades medianas y grandes ha sido la de incentivar el transporte masivo, por su eficiencia en cuanto a la transportación misma, al cuidado del medio ambiente en las ciudades, etcétera, etcétera. Pero sobrevino este tema de la pandemia de la COVID-19, que se ha convertido en un factor relevante y que ha abonado como un factor quizá negativo, o que pone una serie de riesgos en el transporte masivo. De cualquier manera, no deja de ser muy importante un transporte como el del metro en la capital de la República, pero es también importante que este se haga en medio de un sistema sustentable, con eficiencia, con una economía, a pesar de que este tipo de transporte en la mayoría de ciudades del mundo tiene algún tipo de subsidio. Pero Quito vemos que está pasando por una serie de problemas en el manejo. Y ahora el último problema y decisión que tiene que tomar la administración del municipio de Quito es de si privatizar el manejo del metro o tercerizar, o de hacerlo directamente. El ingeniero Alarcón, hacemos referencia nuevamente al presidente de la Cámara de Comercio, cree que es inconveniente, dada la obesidad del municipio de Quito, que una nueva unidad para manejar el metro en la capital de la República sea el camino a tomar. ¿Cuál es su opinión en general sobre el metro de Quito y en particular sobre este tema de su manejo? A ver, en este caso yo lo que señalaría es que el diseño del metro fue muy malo. Fue hecho en la alcaldía de Augusto Barrera y con el apoyo de Metro Madrid, la empresa esta española. ¿Y por qué malo? Porque las distancias de parada a parada, el promedio es de 1,5 kilómetros, cosa que es una extensión muy larga. En segundo lugar, el trazado es una especie de zigzag en una ciudad longitudinal como es Quito Norte-Sur, y donde ya había sido probado el eje central del trolebús. Lo lógico era que se desplace en ese mismo eje. En tercer lugar, no se lo concibió al metro como, usamos la figura, la metáfora de una espina de pez. En otras palabras, tener el eje central articulado con las distintas vías, estructuras del transporte para que se integre en la totalidad de la ciudad.
Entonces se arrancó mal. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? Yo diría tres grandes problemas del metro. El primero es el tema de la tarifa. La tarifa no va a financiar ni siquiera la gestión del transporte. Ya se acaba de señalar en 45 centavos, que es una tarifa que ya se había señalado en la época de la alcaldía del alcalde Rodas. Y ahora, pues simplemente lo que se ha hecho es ratificar, pero con un problema. El diseño fue concebido para que movilice 400,000 pasajeros al día. Antes de que llegue el COVID ya se hablaba que eso era imposible, que a lo sumo iba a ser entre 250 y 280,000. En otras palabras, la tarifa de 45 centavos era para 400,000 pasajeros y en la realidad íbamos a tener un poco menos de 100,000 antes del COVID. Entonces aquí hay un problema de tarifa. Una segunda cuestión es la necesidad de establecer un sistema multimodal. ¿Y por qué esto? Porque se supone justamente que el metro debe articular los distintos modos de transporte. Aquí la Secretaría de Movilidad del municipio lo que ha hecho son definir como un par de fases. Una primera que se articularía primero el sistema municipal y después sí todo el transporte convencional. Pero ¿qué es lo que va a pasar? La impresión que yo tengo es que simplemente se articulará el sistema municipal y el otro quedará ahí sin hacerse absolutamente nada. Y lo que va a pasar es que el trolebús, sobre todo desde la parte del Parque del Ejido hacia el norte, será absorbido por el metro porque no va a poder competir, porque el metro es mucho más eficiente, con lo cual el trolebús se va a caer. Y el tercero es justamente el modelo de gestión. Aquí habían varias opciones, pero finalmente se ha escogido esta de que sea la propia empresa la que pueda gestionar con apoyo durante 3 años y medio de servicios terciarizados de empresas que conozcan este tipo de cosas. A mí no me parece mala la alternativa que han encontrado. Lo que sí siento es que se ha demorado mucho, porque ya vamos prácticamente para los 2 años, y eso en la anterior gestión del gerente, pues no se llegó a ninguna alternativa. En cambio, llega ahora una nueva gerente, que es una mujer joven, le veo con ganas, etcétera, y en un lapso de 3 meses encuentra una alternativa que incluso es aceptada unánimemente por todo el directorio. Yo entiendo las observaciones que hace Patricio Alarcón, las hace desde la perspectiva ideológica de la Cámara, que lo lógico hubiera sido que se privatice. Pero yo aquí les planteo una reflexión. Él mismo ponía el caso del trolebús. Yo creo que el trolebús ha sido un éxito. Yo estuve originalmente en el proceso de diseño del trolebús y también de las discusiones que son exactamente iguales a las que tenemos hoy. Y ahí el trolebús se fue en la línea de que sea manejada por el municipio. En la crisis de octubre del 2019, el único sistema que funcionó adecuadamente fue el trolebús. Y el trolebús no tiene problemas técnicos. Y aquí les pongo un par de datos que son muy importantes. El metro, en el mejor de los casos, llevaría 400,000 pasajeros. 400,000 pasajeros el metro. Y el sistema trolebús lleva 650,000 pasajeros día. Es francamente impresionante. Si a eso se compara los costos, el metro cuesta, en principio se licitó en 2.006 millones de dólares, y el trolebús, en precios actuales, debe estar alrededor de 400 millones de dólares, es decir, 5 veces menos para llevar prácticamente el doble de la población que lleva a este rato el metro. Entonces, esa comparación ideológica sí creo que tiene sentido, pero cuando uno ve datos, la cosa es muy distinta. Recuerdo nuevamente, cuando se discutía el trolebús y se decidió ir por esta línea que hasta ahora funciona, es más o menos lo que está ocurriendo 27 años después, que el municipio ha cambiado, que la tecnología ha cambiado, etcétera. Pero en esa época, por ejemplo, el municipio lo asumió solo. Ahora la idea es que lo asuma con apoyo y asistencia externa. A mí no me parece que es malo. Ahora, sí creo que sería interesante
en el momento que se haga la contratación con la empresa esta de afuera, que se establezcan condiciones importantes para que no se infle, o, por ejemplo, la planta de funcionarios, de trabajadores, etcétera. Pero hasta eso me parece interesante, porque es una forma de dar empleo. Son alrededor de 600 plazas las que se crearían para el manejo del metro. Y son plazas ecuatorianas. En cambio, si viene una empresa de afuera, traerá a su gente de afuera, a la cual habrá que pagarle mucho más de lo que gana la empresa de aquí. Incluso las dos opciones que se manejaron en esta semana, esta que han escogido es más barata, pero no significa que no cuesta. Más o menos eso va a costar $50 millones al año. En el caso del tranvía, ustedes en Cuenca, el costo es de 8 millones al año. De eso, más o menos están con 3 millones recaudando, pero están teniendo un déficit de 5 millones que seguramente va a ser un subsidio. Sí. Si eso le pasamos... Y es bastante dinero para la ciudad. De hecho, varios programas del municipio de Cuenca se han visto afectados ya por que tiene que subsidiarse este monto. Sin duda, sin duda. Y entonces, pero si nosotros traspasamos eso de Cuenca, que es una cosa mecánica que no se debe hacer, pero por efectos didácticos se lo puede hacer, si eso lo traspasamos al caso de Quito, es decir, va a ser alrededor ya no de los 50 millones, sino que de eso podrá salir un financiamiento, no sé, de 15, 20 millones, y los 30 restantes probablemente va a ser subsidio, que de hecho el municipio de Quito está subsidiando el transporte convencional de buses en alrededor de 25, 28 millones de dólares. También está subsidiando el propio transporte municipal, porque la tarifa es muy baja, la tarifa es de 25 centavos. Y entonces eso ha hecho que todo lo que recauda el municipio de ingresos propios a través del impuesto predial se vaya en subsidios hacia el transporte, y eso me parece que es una cosa absolutamente irracional. Bien, quisiera tratar un último tema en el corto tiempo que nos queda, arquitecto Carrión, y es sobre el sistema carcelario. Sistema que permanentemente ha estado en crisis en el país, que el gobierno de Rafael Correa lo asumió. Su solución principal fue construir enormes unidades carcelarias, pero con esto trasladó el gran problema de las cárceles, el de los presos de alta peligrosidad, fundamentalmente a la Tacunga, Guayaquil y Cuenca. Los últimos sucesos carcelarios, creo que todos los ecuatorianos los conocemos como marco importantísimo en este análisis, pero quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que ha sucedido, está dándose y qué salidas puede tener este gravísimo problema. A ver, si nosotros vemos en el tiempo, desde el año 2014 para acá, hemos tenido 75 amotinamientos. 75. Eso significa un poco más de 10 amotinamientos por año. En otras palabras, eso ya no es una crisis, porque una crisis es una cosa en un momento específico. Esto ya es una cosa normal, podríamos decir. Ahora, esa normalidad es absurda, es absurda. ¿De dónde surge esto? Surge, en primer lugar, de la aprobación del famoso COVID en el 2014. ¿Por qué? Porque eso se legisló bajo un criterio de populismo penal. En otras palabras, incrementar las penas, incrementar los delitos, bajar la edad de imputabilidad penal, esta cuestión de la prisión preventiva, etcétera, etcétera, que ha traído un incremento desde el 2014 hasta ahora de casi 3 veces el número de personas privadas de la libertad. En segundo lugar, la construcción absolutamente antitécnica de cárceles grandes. Eso ya no se hace. Lo que se hizo fue construir 3 grandes recintos carcelarios y el gran problema que hay es cómo clasificar a los presos. Por eso es que, por ejemplo, lo que tuvieron que hacer es mandar un conjunto de presos de alta peligrosidad a Cuenca, al Turi. ¿Por qué? Porque hay que separarlos, hay que clasificar los presos, y para eso hay que tener más bien infraestructuras pequeñas. El segundo problema. El tercero, que ya es en esta administración, es que hicieron desaparecer el Ministerio de Justicia, que era el que manejaba las cárceles y que intentaba construir un sistema carcelario que en el cual no existe ese sistema.
Lo que existe es un conjunto de cárceles dispersas en el territorio y cada una operando por su lado. No hay un sistema. Entonces, desaparece eso y se le mete en el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior se convierte en Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Gobierno le incorporan la política. Es decir, en un ministerio metieron 3. Yo creo que eso fue un error garrafal. ¿Por qué? Porque en la administración pasada, por ejemplo, este ministerio de estas 3 funciones se dedicó mucho más a la política. En este de ahora se dedica mucho más a la seguridad con los resultados que estamos teniendo y este gobierno se quedó sin política, tan claro como eso. Y en cuarto lugar, el gran problema es que se redujo también el presupuesto. Se pasó de un presupuesto de 155 millones de dólares a 87 millones de dólares, es decir, casi la mitad. Eso no puede ser. Lo mismo que estamos viviendo en el área de la salud, que se contrajo el marco institucional, se contrajo el presupuesto, y ahí está lo que estamos viviendo. No tenemos ni siquiera recursos para comprar vacunas. Y por otro lado tenemos el sistema carcelario en la misma situación. Cuando nosotros nos dimos cuenta, el 23 de febrero, cuando se produce este hecho, es un caso absolutamente inédito en el Ecuador y en América Latina. ¿Por qué? Porque simultáneamente en 4 cárceles de 3 provincias totalmente distantes se produce un hecho de estas características. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un nivel de organización de adentro y de afuera muy fuerte. De adentro y de afuera muy fuerte, un nivel de organización. La segunda cuestión que uno se da cuenta claramente es que hay un nivel de planificación. Esto no se hace sino con mucha planificación y la planificación tiene su tiempo. Eso no tiene que haber bajado menos de unos 2 meses de estar planificando una cosa como esta. La inteligencia del sistema carcelario no se dio cuenta. Absurdo. Y en tercer lugar, los niveles de comunicación tienen que ser perfectos para que coincida el tiempo de la simultaneidad. ¿Usted está de acuerdo con estas teorías que señalan que las mafias internacionales, particularmente las mafias mexicanas, están jugando un papel preponderante en todo lo que está pasando? Sí, pero no solo las mexicanas. Hoy día lo que tenemos es una red global del crimen. Yo no descarto que estén mexicanas, y como se ha dicho, ya hay 2, la una, el cartel de Sinaloa, y la otra, Jalisco Nueva Generación, pero también creo que tienen que estar colombianas, tienen que estar peruanas, y yo no descartaría que esté el primer comando de la capital del Brasil, que probablemente a estas alturas es uno de los carteles de las mafias, de las bandas, etcétera, más grandes de América Latina. ¿Y por qué digo esto? Porque el Ecuador está localizado entre los 2 países más grandes del mundo en términos de producción de narcóticos, Perú y Colombia. Y lo más importante, ¿qué salidas vislumbra usted? ¿Cómo este gobierno y el próximo gobierno deben asumir este tema? Yo creo que una primera cosa es reestructurar el marco institucional. No podemos seguir teniendo este Ministerio de Gobierno con esas 3 funciones. Yo creo que eso hay que reestructurar. Me parece que hay que hacer 2 reformas legales claras. Un COIP, hay que modificar el COIP, no puede ser que todos los caminos conduzcan a la cárcel. Hay que modificar el régimen de las municipalidades, el COTAD. ¿Por qué? Porque a los municipios les quitaron la competencia con esa lógica centralista que se tenía. Y entonces nos quedamos sin prevención. Los municipios lo único que pueden hacer es prevención y en general lo hacen bien. Entonces, esas 2 reformas. Ahora, en el ámbito carcelario, yo creo que también hay que hacer una reingeniería total y hay que tratar de construir un sistema carcelario, que todas las 50 y tantas cárceles que existen operen como un sistema y que haya una política explícita frente a eso. Y una segunda política que me parece que es fundamental es el tema narcóticos. No puede ser que el Ecuador exclusivamente trabaje el sector externo, es decir, la exportación de narcóticos y por una sola vía, que es el Pacífico. Eso es la droga que va hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos. Pero nos estamos olvidando la cuenca de la Amazonía. Por ahí está saliendo mucho más droga, incluso hacia el Brasil. El Brasil es el segundo país de consumo de cocaína del mundo y primero de crack del mundo. Pero no solo eso, por el Brasil va hacia Europa y por el Brasil va hacia el Asia. Entonces hay que trabajar también eso.
pero principalmente, más que el mercado externo de los narcóticos, hay que trabajar el mercado interno. En el Ecuador se consume más o menos el 18% de lo que transita por aquí. Y lo que transita por aquí es de alrededor de 500 toneladas. Eso es que nosotros estamos consumiendo 100 toneladas. Y aquí tenemos... Una opinión final, arquitecto Carrión, sobre el pedido que ha hecho el alcalde de Cuenca, escuchando a varios sectores ciudadanos, de que se vuelva a la cárcel de Turi a su vocación original, el de una cárcel regional. Yo creo que todas las cárceles tienen que ser así. Todas las cárceles tienen que ser así. Y eso se logra en la medida que se estructure un sistema carcelario. Porque si nosotros tenemos simplemente estos depósitos y que les movemos a las personas privadas de la libertad por conveniencia de un lugar a otro, pues estamos muy complicados. Y hay que reducir el tamaño de las cárceles. Tenemos que tener una infraestructura totalmente distinta a la que está. Obviamente esto requiere recursos que no va a ser una cosa de un día para otro. Sí, muchas gracias por habernos atendido. Escucharon al arquitecto Fernando Carrión, catedrático universitario, es profesor en el Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es